La imagen es intensa, casi imposible de olvidar. Una joven mujer, de rostro cansado y ojos enrojecidos por el llanto, sostiene en sus brazos a un bebé que duerme plácidamente, ajeno a la tormenta que la envuelve. Sus lágrimas caen silenciosas sobre la manta blanca que cubre al pequeño, como si cada gota llevara consigo un fragmento de un pasado que nadie conoce. A primera vista parece una simple empleada doméstica, una más entre tantas que sirven en las mansiones de los ricos. Pero si uno mira más de cerca, si se atreve a entrar en el misterio que esconde su mirada, descubrirá que esas lágrimas cuentan una historia que no se puede ignorar, una verdad que no solo cambiará su destino, sino también el de aquellos que la rodean. Su nombre es Lucía. Desde niña aprendió a sobrevivir en un mundo que pocas veces fue amable con ella. Conoció la soledad demasiado pronto, la falta de abrazos y palabras de aliento. La vida le negó muchas cosas, pero nunca pudo apagar esa chispa de ternura que aún habitaba en su corazón. Esa ternura era ahora la que la hacía estrechar contra su pecho al hijo de Alejandro, un hombre poderoso, millonario, acostumbrado a que todo en su vida funcionara según sus reglas. Nadie imaginaba que en el silencio de la mansión, entre mármoles fríos y lámparas de cristal, se escondía un vínculo invisible entre la empleada y el bebé, un lazo tan fuerte como doloroso. A simple vista, Lucía parecía resignada a su papel: limpiar, ordenar, servir. Pero dentro de ella se agitaba un mar de emociones, sueños truncados y heridas que todavía sangraban. Y ese contraste, ese choque entre la realidad de su vida y la intensidad de sus anhelos, era lo que hacía que cada gesto suyo resultara tan humano, tan frágil y tan profundo. El espectador que la contempla no puede evitar hacerse preguntas. ¿Por qué llora? ¿Qué secreto esconde? ¿Qué la une de manera tan desesperada a un niño que no es suyo? El reloj de la mansión marcaba la medianoche cuando Lucía, sentada en una mecedora antigua del cuarto del bebé, dejó escapar un suspiro ahogado. Afuera, la ciudad dormía, pero en su interior había una batalla que la mantenía despierta. Sus manos temblaban al acariciar la frente del pequeño, como si ese gesto fuera lo único que la mantenía en pie, lo único que la recordaba que todavía estaba viva. Cada lágrima era un recuerdo, cada recuerdo, una herida. Y sin embargo, también había amor, un amor tan grande que parecía no caber en su pecho. El silencio del cuarto contrastaba con el bullicio de pensamientos en su mente. En cada esquina de la habitación, los símbolos del lujo hablaban de un mundo al que ella nunca pertenecería. Cortinas de seda, peluches costosos, una cuna tallada a mano. Y sin embargo, lo único que le importaba no eran los objetos, sino la respiración suave de aquel bebé que dormía confiado entre sus brazos. Esa confianza inocente la desarmaba, porque sabía que en sus brazos él estaba seguro, mientras ella misma se sentía rota. Lucía había aprendido a llorar en silencio, sin que nadie lo notara. Era una costumbre adquirida tras años de esconder su dolor en rincones oscuros. Pero aquella noche no pudo contenerse. El contacto con el niño removía demasiado dentro de ella. Recuerdos de otro tiempo, de otra vida, de otro ser al que había amado con toda el alma y que ya no estaba. La tristeza que la atravesaba no era simple melancolía, era una mezcla de culpa, pérdida y un amor inconcluso que se resistía a morir. La primera vez que sostuvo al hijo de Alejandro en sus brazos, había sentido un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo inexplicable, como si aquel pequeño despertara en su interior algo dormido. Desde entonces, cada momento a solas con él era un refugio, un instante en el que podía dejar de ser la empleada invisible para convertirse en algo más. Una mujer que aún tenía la capacidad de amar, aunque ese amor le doliera. Lo que nadie sospechaba era que ese vínculo no era casualidad. No era simplemente ternura de madre frustrada ni simpatía por un niño indefenso. Había una razón profunda, enterrada en el pasado, que explicaba cada lágrima, cada suspiro, cada mirada prolongada. Y esa razón, cuando saliera a la luz, sería tan poderosa que rompería los muros de silencio que rodeaban aquella casa, derrumbando certezas y revelando verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Pero en ese momento, mientras la mecedora se balanceaba lentamente, todo lo que existía era Lucía y el bebé. El mundo exterior desaparecía, las humillaciones del día quedaban atrás, las diferencias sociales no importaban. Solo quedaba el murmullo de una mujer rota y la inocencia de una criatura que aún no sabía lo que la vida podía arrebatar. Y allí, en esa imagen aparentemente sencilla,
estaba escondido el inicio de una historia capaz de desgarrar el alma. Porque las lágrimas de Lucía no eran solo suyas, eran un grito silenciado de tantas mujeres que cargan con heridas invisibles, de tantos corazones que aman en silencio, de tantos destinos que se cruzan de manera inesperada. Y esa noche, entre sollozos y caricias, sin que nadie más lo supiera, comenzaba a escribirse una historia que cambiaría para siempre, no solo la vida de Lucía, sino la de todos los que la rodeaban. Los días en la mansión transcurrían entre rutinas silenciosas y tareas interminables. Desde antes del amanecer, Lucía ya estaba despierta, con el delantal puesto y el cabello recogido en un moño apretado, lista para cumplir con las exigencias de la casa. Mientras la ciudad todavía bostezaba, ella ya fregaba pisos de mármol que brillaban como espejos, pulía cubiertos de plata que rara vez se usaban, y limpiaba habitaciones que no pertenecían a su mundo. Cada rincón de la mansión hablaba de riqueza y de poder. Los pasillos estaban adornados con cuadros costosos, las lámparas de cristal colgaban como estrellas atrapadas en el techo, y el perfume de flores frescas siempre impregnaba el aire. Era un escenario imponente, diseñado para impresionar a cualquiera que cruzara la puerta. Pero para Lucía, todo ese esplendor se había convertido en una prisión silenciosa, un recordatorio constante de que ella solo era una sombra más en aquel palacio de lujo. La rutina le pesaba en el cuerpo, pero más aún en el alma. Sonreía cuando debía, respondía con respeto a cada orden, y escondía sus pensamientos detrás de una mirada dócil. Sin embargo, dentro de ella había un universo de sueños que se agitaban en secreto, porque aunque la vida le había arrancado mucho, todavía guardaba la esperanza de algo más grande, algo que la hiciera sentirse viva. Cuando terminaba sus tareas, en los pocos minutos que tenía para sí misma, le gustaba mirar por la ventana de la cocina hacia el horizonte. Allí, mientras las nubes se teñían de rojo en el atardecer, se permitía soñar con un futuro distinto. Imaginaba estudiar, quizás convertirse en maestra o enfermera, profesiones que siempre la habían atraído. Imaginaba un hogar sencillo pero cálido, con paredes pintadas de colores alegres y risas infantiles llenando los espacios vacíos. Soñaba con la maternidad que la vida le había negado cruelmente, con abrazar a un hijo propio y verlo crecer bajo el cobijo de un amor verdadero. Pero esos sueños eran solo eso, imágenes que se desvanecían en cuanto escuchaba la voz severa de doña Estela, la administradora de la casa, llamándola con tono autoritario. Estela era el tipo de mujer que disfrutaba recordarle a Lucía su lugar en la escala social. Una corrección aquí, una mirada de desprecio allá, siempre asegurándose de que la joven supiera que jamás pasaría de ser la muchacha de servicio. Lucía, con paciencia y humildad, bajaba la cabeza y respondía con un «sí, señora», aunque por dentro ardiera la indignación. El contraste era cruel. Mientras Alejandro, el millonario dueño de la mansión, cerraba acuerdos millonarios en oficinas lujosas, y mientras su esposa organizaba fiestas de gala con invitados influyentes, Lucía se deslizaba por los pasillos como un fantasma invisible. Era la que limpiaba las huellas que ellos dejaban, la que recogía los fragmentos de su vida opulenta sin que nadie lo notara. Y aún así, en medio de esa invisibilidad, había algo que la mantenía en pie: el pequeño Mateo. Mateo era el hijo de Alejandro, un bebé de apenas unos meses que se había convertido en el centro de la vida de Lucía. Cada vez que lo cuidaba, cada vez que lo sostenía en sus brazos, sentía que el tiempo se detenía. La calidez de su piel, el peso ligero de su cuerpo, el olor a inocencia, todo ello despertaba en ella un amor indescriptible. Con Mateo no había diferencias sociales ni barreras invisibles. Él no sabía de riquezas ni de jerarquías, solo respondía a la ternura, y Lucía se la entregaba sin medida. En esos instantes de intimidad con el bebé, sus sueños cobraban fuerza. Mientras le cantaba nanas en voz baja, se imaginaba contándole historias cuando creciera, llevándolo de la mano al parque, enseñándole a leer. Soñaba con ser la guía que alguna vez quiso tener para sí misma. Y aunque sabía que no era suyo, que pertenecía a un mundo al que ella jamás tendría acceso, su corazón insistía en imaginar que aquel vínculo era real, que ese niño era un pedacito de esperanza en medio de tanta oscuridad. No todo en la mansión era ternura. A menudo, Lucía debía soportar comentarios hirientes de los invitados, que la trataban como si fuera parte del mobiliario. Escuchaba frases como:
Estas chicas deberían sentirse agradecidas por tener techo y comida. O, nadie quiere hacer su trabajo, pero alguien tiene que hacerlo. Cada palabra era un golpe silencioso que ella disimulaba con una sonrisa forzada. Por dentro, sin embargo, juraba que algún día demostraría que valía mucho más que la etiqueta de empleada. En las noches, cuando regresaba a su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, escribía en un cuaderno gastado. No eran cartas ni poemas elaborados, sino fragmentos de su alma. Allí plasmaba sus pensamientos, sus recuerdos, sus anhelos. Ese cuaderno era su único confidente, el único lugar donde podía ser libre sin miedo al juicio de nadie. Y en casi todas las páginas había un nombre repetido, el de su hijo perdido. El recuerdo de aquel niño era la herida más grande que cargaba. Nadie en la mansión lo sabía, pero Lucía había sido madre alguna vez. Las circunstancias de su pérdida aún la perseguían como un fantasma, y aunque intentaba enterrarlas en lo más profundo de su corazón, cada caricia a Mateo las traía de vuelta. Era como si el destino la enfrentara una y otra vez con lo que había perdido, recordándole que la vida podía ser cruel, pero también capaz de darle una segunda oportunidad disfrazada de algo inesperado. Los sueños de Lucía no eran lujos ni riquezas. Ella no deseaba joyas ni vestidos caros, ni viajes al extranjero. Su mayor anhelo era algo mucho más simple y a la vez más profundo: ser amada y tener un lugar en el mundo donde pudiera sentirse en casa. No quería seguir siendo invisible, no quería que su vida pasara sin dejar huella, y aunque cada día en la mansión parecía condenarla a la rutina de siempre, esa chispa en su interior se negaba a apagarse. El público que escucha su historia no puede evitar sentir empatía, porque en ella se reflejan los sueños ocultos de muchos, aspiraciones que no se atreven a confesar, heridas que cargan en silencio, anhelos que parecen imposibles. Lucía se convierte así en un espejo de esas vidas anónimas que, a pesar de todo, siguen soñando. La pregunta que empieza a surgir en la mente de quien conoce su historia es inevitable. ¿Qué pasará cuando esos sueños ocultos choquen con la realidad implacable que la rodea? ¿Qué sucederá cuando la vida le exija enfrentar no solo la rutina de la mansión, sino también las verdades que laten bajo su propio dolor? Porque aunque Lucía todavía no lo sabe, cada paso que da en esa casa la acerca más a una revelación que pondrá su mundo de cabeza. Una revelación que unirá su pasado con el presente de manera inesperada y que hará que aquellas lágrimas derramadas sobre Mateo no sean solo un gesto de ternura, sino el preludio de una verdad capaz de romper el alma. La mañana comenzó como cualquier otra, con el sonido lejano de los coches entrando y saliendo por la gran reja de hierro de la mansión. Lucía ya estaba en pie desde hacía horas, repasando cada rincón de la casa para que nada escapara a la mirada escrutadora de doña Estela. El brillo de los pisos y la pulcritud de los muebles eran casi una obsesión, porque un mínimo descuido podía convertirse en motivo de humillación. Ese día, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Alejandro había organizado una reunión importante con socios de negocios y la mansión debía lucir impecable. Los nervios se sentían en cada empleado, los jardineros corriendo de un lado a otro, el chef revisando cada plato con exigencia, y Lucía encargada de los detalles más invisibles, esos que solo se notaban cuando faltaban. Fue en medio de ese ambiente de tensión cuando ocurrió el primer golpe. En el comedor principal, mientras revisaba la vajilla de cristal, uno de los copones cayó al suelo y se hizo añicos. El estruendo retumbó como un trueno en el silencio del lugar. Lucía sintió que el corazón se le detenía, porque sabía lo que aquello significaba. Doña Estela apareció en segundos, como si hubiera estado esperando el momento de señalarla. Su mirada dura se clavó en ella. «¿Qué has hecho, Lucía? ¿Acaso no sabes cuánto cuesta esa pieza?», dijo con un tono que cortaba el aire. Lucía intentó explicar que alguien había pasado apresurado por su lado y la había empujado sin querer, pero Estela no quiso escuchar razones. Para ella, lo único importante era tener un culpable a quien culpar, y Lucía siempre era la candidata perfecta. Siempre lo mismo contigo. Si no puedes cuidar ni un simple vaso, ¿cómo pretendes cuidar otras cosas?, añadió, levantando la voz lo suficiente como para que otros empleados escucharan. El rubor de la vergüenza subió al rostro de Lucía. El murmullo entre los presentes era como un cuchillo clavándose más hondo. Nadie salió en su defensa, porque todos sabían lo que significaba enfrentarse a Estela. Ella bajó la cabeza, tragando lágrimas que se negaba a mostrar frente a los demás,
y recogió los pedazos rotos con las manos temblorosas. Cada fragmento de cristal parecía un reflejo de su dignidad hecha pedazos. Esa no fue la única humillación del día. Horas más tarde, cuando Alejandro regresó acompañado de sus invitados, uno de ellos dejó un comentario venenoso que cayó directamente sobre Lucía. «¡Qué ironía!», dijo mientras la veía pasar con una bandeja. «Los pobres siempre terminan sirviendo a los ricos, como si fuera su destino natural». Las risas cómplices que siguieron a esa frase fueron como un eco que quemó en los oídos de Lucía. Ella apretó los labios y se obligó a seguir caminando, pero por dentro algo se rompía cada vez más. El desafío no era solo soportar la humillación, sino hacerlo en silencio, sin que nadie notara la tormenta que se libraba dentro de ella. El miedo a perder el trabajo era más fuerte que su deseo de defenderse, porque ese empleo, por injusto que fuera, era lo único que la mantenía a flote. Con lo que ganaba apenas podía ayudar a su madre enferma, que vivía en un barrio humilde de la ciudad. Abandonar la mansión significaba abandonar también ese pequeño sustento, y eso era algo que no podía permitirse. Esa tarde, cuando el bullicio de la reunión terminó, Lucía buscó refugio en el único lugar donde podía respirar, el cuarto del bebé. Allí estaba Mateo, con su sonrisa desarmante y su inocencia intacta. Lo tomó entre sus brazos y, al hacerlo, las lágrimas que había contenido durante todo el día brotaron sin control. «Si supieras lo que tengo que callar, lo que tengo que aguantar», murmuró mientras lo acunaba. «Eres lo único que me da fuerza para seguir». El niño, ajeno al dolor de Lucía, la miró con esos ojos grandes que parecían comprender más de lo que debería, y en ese instante ella sintió que, aunque el mundo entero la despreciara, al menos allí había una vida que la necesitaba, aunque fuera solo por momentos robados a la rutina. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Esa misma noche, Alejandro entró al cuarto sin anunciarse y la encontró con el bebé en brazos. Su mirada severa la atravesó. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con tono seco. Lucía tartamudeó, intentando explicar que el pequeño había despertado y que ella solo quería tranquilizarlo. Alejandro, acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplieran sin cuestionamientos, la observó con una mezcla de desconfianza y distancia. «Haz tu trabajo y nada más», sentenció antes de salir, dejando tras de sí un aire de frialdad que heló el corazón de Lucía. Ese fue el verdadero desafío del día, darse cuenta de que, en esa casa, su cariño por Mateo no era visto como un acto de ternura, sino como una intromisión, y que cualquier paso en falso podía significar su expulsión. Aquella noche, en su cuarto oscuro, Lucía escribió en su cuaderno con mano temblorosa: «Me duele ser invisible, me duele que nadie vea lo que siento, pero más me duele tener que callar lo que mi corazón grita cada vez que abrazo a ese niño». Las injusticias acumuladas pesaban como cadenas, y sin embargo, había una fuerza invisible que la mantenía en pie. Tal vez era amor, tal vez era la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Lo que estaba claro era que ese primer desafío no sería el último, y que la vida parecía decidida a probar hasta dónde podía resistir antes de quebrarse por completo. Esa noche, mientras el silencio de la mansión se adueñaba de cada rincón, Lucía se sentó frente a la ventana de su cuarto, con la mirada perdida en la oscuridad que cubría la ciudad. Afuera, las luces parpadeaban como pequeños faros de vida, pero para ella, todo parecía distante, irreal. La soledad la abrazaba con fuerza, y por primera vez en horas se permitió recordar. Recordar era peligroso, porque los recuerdos de su propio hijo perdido venían siempre acompañados de un dolor que parecía desgarrar el alma. Su pequeño había nacido hace años en un hospital público, un lugar lleno de esperanza y de miedo, y se había ido demasiado pronto. Una infección que nadie supo controlar a tiempo se lo había llevado, dejando un vacío imposible de llenar. Lucía no había podido despedirse adecuadamente, no había tenido tiempo de abrazarlo, de mirarlo a los ojos y decirle lo mucho que lo amaba. Desde entonces, cada lágrima que derramaba llevaba consigo una mezcla de culpa, amor y una pena silenciosa que nadie podía comprender. Cada rincón de su cuarto era testigo de esa herida. Las paredes estaban desnudas, pero su mente estaba llena de memorias que la perseguían. A veces, en medio de la noche, se levantaba para mirar la foto de aquel niño que había guardado en su cartera durante años. La imagen era un recordatorio cruel de lo que la vida le había arrebatado, pero también
un recordatorio de que su capacidad de amar no había desaparecido. Sosteniendo la manta que había envuelto a Mateo durante el día, Lucía sintió como su corazón latía con fuerza. La ternura que despertaba en ella el bebé del millonario era casi dolorosa. Cada sonrisa, cada suspiro del niño despertaba en ella lo que había perdido, y aunque sabía que jamás podría reemplazar a su hijo, se aferraba a esos momentos como si fueran un bálsamo para su alma herida. El pasado no solo le recordaba la pérdida, sino también las cicatrices de su juventud. Crecer en un barrio pobre significaba luchar todos los días por sobrevivir. Su madre trabajaba jornadas interminables para mantenerla a ella y a sus hermanos, y Lucía aprendió desde pequeña que la vida no ofrecía segundas oportunidades. La escuela era un lujo, los sueños eran deseos que casi siempre se quedaban en el aire. Cada día era un esfuerzo constante por demostrar que valía, que merecía algo más que las burlas y la indiferencia que la rodeaban. Y sin embargo, esa misma lucha la había convertido en la mujer que era ahora. Fuerte, resiliente y profundamente empática. Cada lágrima que derramaba por Mateo o por su hijo perdido llevaba consigo una lección aprendida de la vida, que el amor verdadero duele, que la injusticia existe, pero que aún así, siempre hay que levantarse y seguir adelante. Una de las noches más difíciles ocurrió cuando, tras un largo día de trabajo, Lucía recibió una carta de la clínica donde había perdido a su hijo. Era un recordatorio legal de la fecha de su nacimiento y de su muerte, un documento que ella había evitado abrir durante años, pero ese día, por alguna razón, decidió leerlo. Las palabras fueron como un golpe seco al corazón, nombres, fechas, y la fría conclusión de que la vida no siempre es justa. Las lágrimas corrieron sin control, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su dolor saliera a la superficie sin ningún filtro. Fue entonces cuando comprendió algo que hasta ese momento había negado. Su conexión con Mateo no era casual. La ternura que sentía hacia él no era solo nostalgia ni un sustituto de su hijo perdido. Era una oportunidad para sanar, para transformar su dolor en algo que tuviera sentido. Cada abrazo, cada caricia, cada sonrisa del bebé era un hilo que unía su pasado doloroso con la posibilidad de un futuro donde aún podía encontrar redención y esperanza. La herida emocional de Lucía era profunda, sí, pero también era la que le daba fuerza para seguir, porque entender su propio dolor le permitía mirar el mundo con una sensibilidad que pocos tenían, y le enseñaba a valorar cada momento de ternura que podía ofrecer y recibir. Su historia no era solo de pérdida, era también de resistencia, de lucha contra la injusticia, de amor que no se extinguía pese a las heridas. Esa noche, mientras acunaba a Mateo en la oscuridad, Lucía sintió que, aunque su pasado seguía vivo en cada lágrima, había algo en ella que no podía ser destruido. Era la esperanza, una luz que brillaba débil pero constante, recordándole que, aunque la vida había sido dura, aún quedaba un camino por recorrer. Un camino que la llevaría a enfrentar desafíos mayores, a descubrir secretos que cambiarían su mundo y, finalmente, a encontrar la fuerza para transformar su dolor en algo hermoso. Entre susurros y caricias, murmuró palabras que solo ella y el bebé podían escuchar. No puedo cambiar lo que perdí, pero puedo proteger lo que ahora tengo, y eso me da fuerza para seguir. En ese instante, el pasado y el presente se entrelazaron de manera silenciosa, preparando el terreno para un cambio profundo, porque la verdadera herida emocional de Lucía no estaba destinada a hundirla, sino a guiarla hacia la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que la vida aún le reservaba. Y aunque la noche parecía interminable, Lucía supo, con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo, que cada lágrima derramada, cada recuerdo doloroso, cada suspiro contenido, formaba parte de la mujer que estaba destinada a ser fuerte, sensible, resiliente y capaz de amar de manera infinita, incluso en medio de la adversidad más cruel. El amanecer llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Lucía. Durante días, había soportado humillaciones, injusticias y recuerdos dolorosos que parecían acumularse en su pecho como piedras pesadas. Cada tarea, cada mirada crítica, cada orden dictada con desdén se había sumado hasta formar una montaña imposible de escalar. Y ahora, mientras sostenía a Mateo en sus brazos, sintió que esa montaña finalmente la aplastaba. Todo parecía abrumador.
La presión de la mansión, la frialdad de sus superiores, la constante comparación con otras empleadas perfectas y la injusticia de sentirse invisible ante la riqueza de Alejandro se combinaban en un torbellino que amenazaba con derribarla. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar su corazón que latía con fuerza, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Cada lágrima que había contenido durante semanas ahora presionaba por salir, y la sensación de impotencia era insoportable. Recordó las palabras de Estela, la administradora. Nunca lograrás nada más allá de servir. Esas palabras resonaban en su mente con una fuerza que parecía ahogarla. Era como si cada una de sus esperanzas, cada uno de sus sueños secretos que había cuidado con tanto cuidado, fueran arrancados de su pecho. La vida le había dado golpes suficientes para hacerla rendirse, y en ese momento, la idea de desaparecer, de escapar de todo, se convirtió en un pensamiento casi tentador. Pero no era solo la presión externa lo que la quebraba. Era también la acumulación de su propio dolor interno, la pérdida de su hijo, la sensación de fracaso, la soledad que la rodeaba incluso cuando sostenía a Mateo. Sentía que su corazón estaba dividido en 1000 pedazos y que, por más que lo intentara, jamás podría recomponerlo. Se sentó en el suelo del cuarto, apoyando la espalda contra la pared, y dejó que las lágrimas cayeran sin control. Cada sollozo era una confesión silenciosa de su sufrimiento, un reconocimiento de que, aunque lo había intentado todo, se sentía vencida. En medio de ese abismo emocional, Lucía comenzó a cuestionarse todo. ¿Valía la pena seguir? ¿Podría soportar otro día de humillaciones, de tristeza, de soledad? ¿Sería capaz de proteger a Mateo si ella misma se sentía rota? La desesperanza se cernía sobre ella como una sombra oscura, y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus fuerzas flaqueaban. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un pequeño gesto del bebé cambió algo en su interior. Mateo, dormido en sus brazos, abrió los ojos y la miró fijamente. Su mirada era pura, sin juicios, sin expectativas, solo confianza y ternura. Lucía sintió que esa mirada atravesaba su dolor, tocando partes de su corazón que creía muertas. Era como si el bebé supiera que ella estaba a punto de rendirse y, con su inocencia, le recordara que aún había razones para seguir. El llanto de Lucía se mezcló con un suspiro profundo. Comprendió que, aunque la vida le había dado demasiado dolor, también le había dado una oportunidad de amor que debía cuidar. Mateo no era solo un bebé que necesitaba atención. Era un hilo que la conectaba con la esperanza, una oportunidad para transformar su sufrimiento en fuerza. Cada abrazo que le daba era un recordatorio de que podía seguir, de que aún tenía un propósito, de que no estaba sola en la oscuridad. Ese momento marcó un punto de quiebre profundo. Lucía comprendió que rendirse significaría traicionar no solo su propia historia, sino también la confianza silenciosa del bebé que descansaba en sus brazos. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de levantarse a pesar de él, que la vida podía seguir golpeándola, pero que ella podía elegir responder con valentía, con ternura y con determinación. Durante horas permaneció en el suelo, balanceando suavemente a Mateo mientras sus lágrimas se secaban lentamente. Cada sollozo era ahora un recordatorio de que sobrevivir significaba abrazar tanto la fragilidad como la fortaleza. Comprendió que el dolor no era su enemigo. Era un maestro silencioso que le enseñaba a valorar los momentos de calma, a apreciar los gestos de amor y a construir su resiliencia desde el corazón. En el silencio de la noche, Lucía hizo una promesa silenciosa. No dejaría que el miedo ni la desesperanza dictaran su destino. Protegería a Mateo, lucharía por su dignidad y seguiría persiguiendo sus sueños, aunque el mundo pareciera dispuesto a derribarla. Sabía que la vida aún le guardaba pruebas, pero por primera vez sintió que estaba preparada para enfrentarlas. Y así, mientras la mansión dormía y la ciudad se perdía en sombras y luces lejanas, Lucía se levantó, con el corazón aún herido pero con una determinación renovada. Sabía que el camino sería difícil, que las injusticias y el dolor volverían, pero también comprendió que dentro de ella había una fuerza capaz de resistirlo todo. Que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una fuente de poder. Que cada lágrima derramada no era señal de derrota, sino de humanidad. Esa noche, acunando a Mateo mientras la luna iluminaba su rostro, Lucía comprendió que había llegado al límite,
pero que no había caído, que había encontrado en su propio corazón la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en ese momento, mientras el silencio llenaba el cuarto y el bebé dormía confiado, supo que su historia estaba a punto de cambiar de rumbo, que lo más difícil aún estaba por venir, pero que ella ya no temía enfrentarlo. La mañana siguiente llegó con un aire diferente, como si la ciudad misma hubiera sentido el cambio que Lucía llevaba dentro. Los primeros rayos de sol entraban tímidamente por las cortinas, dibujando líneas de luz sobre los muebles, y por primera vez en días, ella respiró sin sentir el peso aplastante de la desesperanza. Algo en su interior había cambiado durante la noche, un pequeño destello que comenzaba a crecer, silencioso, pero firme. Mientras preparaba la leche de Mateo, pensaba en lo que había sentido el día anterior, la mezcla de dolor, rabia y miedo que la había llevado al borde del colapso. Ahora cada recuerdo doliente parecía tener un propósito, como si el sufrimiento que había soportado hasta ese momento le hubiera enseñado a valorar algo más profundo, la capacidad de aferrarse a la vida incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Lucía recordó una conversación que tuvo con su madre hace años, antes de que la enfermedad y la distancia las separaran más de lo que ya estaban. Su madre le había dicho: «Hija, cuando todo parezca perdido, busca lo pequeño que aún brilla. Ahí encontrarás la fuerza que necesitas para seguir». Esa frase, que antes le parecía solo un consuelo, ahora resonaba con una claridad sorprendente. La chispa de esperanza que sentía no era un accidente, era un llamado a aferrarse a los pequeños momentos de luz que aún existían. Mientras vestía a Mateo, notó cómo sus risas y gestos de alegría comenzaban a teñir de color su día. Cada sonido del bebé, cada movimiento de sus manos, cada balbuceo inocente era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa a pesar de todo. Era un vínculo silencioso, pero poderoso, que le recordaba que había algo por lo que luchar. Su corazón, antes cargado de tristeza, ahora sentía un alivio tímido, una sensación de que tal vez, solo tal vez, todavía podía cambiar su destino. A media mañana, mientras limpiaba el salón principal, Alejandro la observaba desde la distancia, algo que no era raro, pero ese día había un gesto distinto en sus ojos, curiosidad mezclada con interés genuino. Lucía lo notó, y aunque se sintió incómoda, también entendió que no todo estaba perdido. Algo en la forma en que la miraba sugería que quizás empezaba a ver más allá de la joven que limpia pisos y sirve cafés. Quizás empezaba a notar el valor que siempre había estado allí, invisible a los ojos de muchos. Ese mismo día, mientras organizaba algunos documentos que habían quedado dispersos en su camino, Lucía encontró un pequeño sobre con una nota manuscrita de alguien que trabajaba discretamente en la casa. «Confío en ti, no pierdas la fe». Eran palabras simples, pero tenían un peso enorme. Al leerlas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, alguien dentro de ese mundo aparentemente impenetrable la reconocía, aunque fuera en secreto. Esa pequeña señal, casi insignificante para otros, fue suficiente para encender una luz que le recordaba que no estaba sola, que había aliados silenciosos que creían en ella. Durante la tarde, Lucía decidió dar un paseo con Mateo por los jardines de la mansión. El aire fresco, el sonido de los pájaros y el verde intenso de las plantas comenzaron a teñir su mente de esperanza. Mientras el niño reía al tocar las flores y descubrir los colores, Lucía sintió que una nueva fuerza surgía en ella, la convicción de que aún podía proteger lo que amaba, de que podía enfrentar los desafíos que vinieran, y sobre todo, de que su pasado doloroso no definiría su futuro. Esa pequeña chispa de esperanza se convirtió en una idea clara. Debía ser más valiente, más fuerte y más decidida. No se trataba solo de sobrevivir un día más en la mansión, sino de construir un futuro donde sus sueños ocultos pudieran tener espacio para crecer. Cada acto de cariño hacia Mateo, cada cuidado que le brindaba, no era solo un gesto de ternura, era un acto de resistencia, un mensaje silencioso al mundo de que Lucía no se rendiría ante la injusticia ni el dolor. Al caer la noche, mientras preparaba la cena y revisaba que todo estuviera en orden, Lucía sintió un cambio profundo. La esperanza que había comenzado como un destello ahora se sentía más tangible. Era una fuerza silenciosa, pero poderosa, que le daba la certeza de que podía seguir adelante, que podía enfrentar cualquier obstáculo, y que su vida no estaba condenada a la sombra del sufrimiento. Esa noche, mientras acunaba a Mateo en la oscuridad,
Le susurró palabras que eran tanto una promesa como una declaración de intención. No importa lo que venga, no dejaré que nada ni nadie destruya lo que siento por ti, y tampoco dejaré que mi pasado decida mi destino. Lucía comprendió que la verdadera esperanza no era un milagro repentino, sino la capacidad de encontrar luz incluso en los lugares más oscuros, que cada pequeño gesto, cada sonrisa del bebé, cada palabra de apoyo, era suficiente para recordarle que aún había un camino por recorrer, y aunque sabía que vendrían pruebas más duras, sentía en su interior que estaba lista para enfrentarlas. La chispa de esperanza no era solo un alivio momentáneo, era la fuerza que empezaría a guiar cada una de sus decisiones, la que le permitiría transformar su dolor en coraje, su tristeza en determinación y su amor en un motor capaz de cambiar su destino y el de aquellos que amaba. A partir de aquel día, la vida de Lucía comenzó a tomar un ritmo distinto, aunque la rutina de la mansión seguía siendo exigente y a veces cruel. Cada amanecer traía consigo los mismos desafíos: limpiar habitaciones impecables, preparar alimentos, cuidar de Mateo y soportar la mirada crítica de Estela y de algunos invitados que no veían más allá de su uniforme. Sin embargo, la diferencia ahora estaba en ella. Algo había cambiado en su interior, y eso se reflejaba en cada gesto, en cada acción. Lucía empezó a organizarse con más determinación. Cada tarea que antes realizaba de manera automática, ahora la hacía con cuidado consciente, como si cada pequeño acto tuviera un significado más profundo. No era solo cumplir con su deber, era demostrar, primero a sí misma y luego al mundo, que podía superar cualquier obstáculo. Esa mentalidad le dio una fuerza silenciosa que nadie podía arrebatarle. No fue un camino fácil. Los primeros días estuvieron llenos de tropiezos. Un plato mal colocado, una bandeja que se cayó, la risa burlona de Estela al señalar sus errores. Todo parecía conspirar para que ella retrocediera. Sin embargo, cada caída era también una oportunidad para aprender. Lucía comenzó a observar con atención los detalles, a anticiparse a los problemas, a perfeccionar su trabajo. Cada éxito, por pequeño que fuera, le daba un impulso de orgullo silencioso que alimentaba su determinación. En medio de ese proceso, Mateo se convirtió en su mayor motivación. Cada vez que el bebé la miraba con sus ojos brillantes, Lucía sentía que su esfuerzo tenía sentido. Sus risas se convirtieron en pequeñas victorias diarias que la animaban a seguir adelante. Aunque la vida le había arrancado mucho, aún podía ofrecer algo valioso: su amor y dedicación, que no solo cuidaban al niño, sino que también la fortalecían a ella. Un día, mientras organizaba la biblioteca de la mansión, encontró un libro olvidado de desarrollo personal. Algo en sus páginas resonó con su situación. Las palabras hablaban de resiliencia, de transformar el dolor en fuerza, de encontrar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Lucía se sintió identificada y comenzó a aplicar algunas de esas enseñanzas en su día a día. Pequeñas estrategias para mantener la calma, ejercicios de respiración, formas de comunicarse con firmeza pero con respeto. Cada técnica se convirtió en un escalón que la ayudaba a avanzar, paso a paso, hacia su propia superación. Con el tiempo, Alejandro empezó a notar cambios en su comportamiento. Ya no era solo la empleada silenciosa que cumplía órdenes. Había algo más en ella: seguridad, delicadeza en su trabajo, una atención que parecía anticiparse a las necesidades de todos. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora llamaban su atención. Él no podía ignorar que Lucía había comenzado a destacarse, no por orgullo, sino por una autenticidad y un compromiso que emergían de lo más profundo de su ser. Pero el camino de superación no solo implicaba logros visibles. Había momentos en que el pasado volvía a golpearla con fuerza. Recuerdos de su hijo perdido, de los días en que la pobreza la obligaba a renunciar a sueños, de los desprecios que aún sentía como si fueran recientes. En esos momentos, Lucía aprendió a detenerse, respirar y recordarse a sí misma que la fuerza no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de continuar a pesar de él. Cada lágrima derramada en soledad se transformaba luego en determinación, y cada noche, al acunar a Mateo, sentía que su propósito se consolidaba. Su crecimiento también trajo cambios en la relación con otros empleados. Algunos comenzaron a acercarse a ella con respeto y consideración. La veían diferente, no solo por su habilidad y cuidado, sino por la resiliencia que emanaba. Una fortaleza silenciosa que inspiraba sin palabras.
Lucía, consciente de que los verdaderos aliados eran aquellos que compartían valores y empatía, empezó a formar pequeñas conexiones, gestos de solidaridad que fortalecían su entorno y la hacían sentir menos sola en la mansión. Pequeñas victorias comenzaron a marcar su camino. Un elogio discreto de Alejandro, un reconocimiento por parte de algún invitado, la sonrisa de Mateo cada mañana, un comentario amable de alguien que había observado su esfuerzo. Todo esto era evidencia de que su constancia y su corazón estaban dando frutos. No eran grandes triunfos, no eran cambios de la noche a la mañana, pero eran señales de que el esfuerzo valía la pena. Lucía también comenzó a proyectar sus sueños más allá de la mansión. Se inscribió en cursos nocturnos de lectura y escritura, aprovechando los momentos libres para aprender y crecer. Cada página le recordaba que su vida podía ser más que una rutina de trabajo y dolor. Estaba construyendo, paso a paso, un futuro donde podía existir la posibilidad de felicidad, aprendizaje y realización personal. El camino de la superación no estaba libre de caídas ni de dudas. Había días en que la fatiga y el recuerdo del pasado amenazaban con derribarla. Sin embargo, cada vez que sentía ese peso, Lucía recordaba la chispa de esperanza que había encontrado y la fuerza que había cultivado a través de los pequeños logros. Aprendió a valorar cada instante, a transformar la adversidad en una oportunidad para crecer y a comprender que la verdadera victoria estaba en mantenerse de pie cuando todo parecía derrumbarse. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que estaba escribiendo su propia historia, no solo cumpliendo un destino impuesto por la vida o por los demás. Cada acción, cada decisión, cada sacrificio se convirtió en un ladrillo que fortalecía los cimientos de una vida que comenzaba a cambiar. Su dolor se mezclaba con la esperanza, su miedo con la determinación, su pasado con la visión de un futuro que aún podía construir. Al final del día, mientras acunaba a Mateo y escuchaba su respiración tranquila, Lucía comprendió que la superación no era un destino, sino un proceso constante. Cada lágrima, cada caída, cada pequeño triunfo formaban parte de un camino que la estaba transformando en una mujer capaz de enfrentar la vida con fuerza, ternura y resiliencia. Y aunque sabía que aún quedaban desafíos importantes, por primera vez sentía que podía enfrentarlos con confianza, porque había encontrado dentro de sí misma la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán duro golpeara la vida. Todo parecía encaminarse hacia la rutina habitual de la mansión. Los días comenzaban con las mismas tareas, las órdenes se repetían, y Lucía continuaba cuidando de Mateo con la misma ternura y atención. Sin embargo, la vida tiene la costumbre de sorprender cuando menos lo esperamos, y aquella tarde sería la prueba de ello. Mientras organizaba la sala de juegos donde Mateo pasaba la mayor parte del tiempo, Lucía escuchó un ruido extraño que provenía del pasillo principal. Al principio pensó que era uno de los criados moviéndose apresurado, pero pronto comprendió que había algo diferente. Voces tensas, susurros que no estaban destinados a que ella los escuchara. Se acercó con cautela, intentando no ser vista, y lo que descubrió la dejó sin aliento. En la oficina de Alejandro, dos hombres vestidos de traje discutían acaloradamente. Sus palabras se mezclaban con susurros de documentos confidenciales y la mención de nombres que Lucía apenas podía procesar. Uno de ellos habló con tono grave. Si esto sale a la luz, podría arruinar todo. No podemos permitir que nadie se entere, especialmente ella. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra ella resonaba con fuerza y su corazón se aceleró. Comenzó a sospechar que lo que había percibido como simples miradas frías o actitudes distantes, en realidad escondía secretos mucho más complejos de lo que jamás había imaginado. Su instinto le decía que algo estaba a punto de cambiar y que no sería un cambio cualquiera. Su vida y la de Mateo podrían verse directamente afectadas. Al día siguiente, Alejandro la llamó a su oficina. Lucía entró con el corazón latiendo con fuerza, tratando de mantener la calma, pero consciente de que aquel encuentro marcaría un antes y un después. Alejandro, con una mezcla de seriedad y tensión en su rostro, le entregó un sobre con documentos. «Lucía, necesito que leas esto con atención», dijo. «Todo lo que está aquí puede cambiar tu percepción de lo que creías conocer». Temblando, Lucía abrió el sobre y comenzó a leer. Lo que descubrió era inesperado y al mismo tiempo devastador.
Los documentos revelaban que existía un vínculo familiar secreto entre ella y Alejandro, un lazo que nunca había sido mencionado. La emoción la golpeó con fuerza. Incredulidad, miedo, sorpresa y una sensación de justicia tardía se mezclaban en su interior. La verdad que había estado buscando, aunque inconscientemente, estaba frente a sus ojos. Mateo no solo era importante para ella, era parte de algo mucho más grande, algo que conectaba su pasado con el presente de manera inesperada. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todos los sacrificios, todo el dolor, cada lágrima derramada cobraban ahora un significado completamente distinto. Su vida, que había sido una cadena de injusticias y sufrimiento, de repente se abría a nuevas posibilidades. Pero junto con la esperanza, también vino la confusión. ¿Cómo enfrentar esta verdad? ¿Cómo integrarla en su relación con Alejandro y con Mateo? ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad que esta revelación implicaba? El giro decisivo no solo afectó a Lucía. Alejandro, por su parte, también se vio sacudido por la verdad. Durante años había ignorado o desconocido la magnitud del vínculo que compartía con Lucía, y ahora debía reconsiderar su forma de relacionarse con ella. Las barreras sociales, las expectativas familiares y los prejuicios que habían separado sus mundos empezaban a desmoronarse frente a una realidad que exigía aceptación, comprensión y cambio. En los días siguientes, Lucía tuvo que enfrentarse a decisiones difíciles. La noticia, aunque secreta por el momento, la obligó a replantear su rol en la mansión, su relación con Alejandro y su manera de cuidar a Mateo. Cada acción que tomaba estaba cargada de responsabilidad, y cada error podía tener consecuencias más profundas que antes. Sin embargo, en medio del caos emocional, también surgió una sensación de poder. Por primera vez, sentía que podía influir directamente en su destino, que no estaba condenada a ser solo un personaje pasivo en la historia de otros. La transformación interna de Lucía fue inmediata. Sus días, que antes transcurrían entre el miedo y la rutina, ahora se llenaban de propósito y determinación. Cada gesto hacia Mateo, cada decisión tomada con cuidado, cada conversación con Alejandro, se volvió más consciente, más significativa. La historia que parecía predecible se estaba reescribiendo, y Lucía comprendió que, aunque el camino sería difícil, tenía ahora en sus manos la posibilidad de cambiarlo todo. En una tarde silenciosa, mientras acunaba a Mateo en el jardín, Lucía se permitió sonreír por primera vez sin culpa. La chispa de esperanza que había comenzado a crecer ahora se transformaba en un fuego silencioso, impulsándola a mirar hacia adelante con valentía. Sabía que el giro decisivo traería desafíos mayores, pero también oportunidades únicas. La posibilidad de reconciliar su pasado con su presente, de construir una relación basada en verdad y afecto, y de proteger lo que más amaba sin sentirse limitada por secretos o injusticias. La vida había cambiado de repente, y Lucía lo sabía. Lo que antes parecía imposible ahora tenía un hilo de posibilidad que solo necesitaba ser seguido con determinación y corazón abierto. La revelación no solo la sacudió, sino que la impulsó a dar pasos firmes hacia un futuro que ella misma comenzaba a moldear, un futuro donde el dolor del pasado no era un peso, sino una fuerza que la impulsaba a superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras la mansión dormía y las sombras se mezclaban con la luz de la luna, Lucía miró a Mateo dormido en sus brazos y susurró con decisión: «No importa lo que venga, pequeño, juntos vamos a enfrentar todo. Lo que parecía perdido, ahora tiene sentido, y no permitiré que nada ni nadie nos arrebate esta oportunidad». El giro decisivo había llegado, y con él, la historia que parecía tener un rumbo predecible, se transformaba en un relato lleno de sorpresas, emociones intensas y decisiones que cambiarían para siempre el destino de Lucía y de todos los que la rodeaban. El aire en la mansión estaba cargado de una tensión silenciosa. La revelación del vínculo secreto había desatado un torbellino de emociones, y Lucía sentía que cada paso que daba era un desafío. La responsabilidad que había recaído sobre sus hombros era enorme. No solo debía cuidar de Mateo, sino también manejar las implicaciones de un secreto que podía cambiar vidas. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. La joven que antes se sentía frágil y vulnerable ahora estaba lista para enfrentar la tormenta con determinación. Cada día comenzó a ser un ejercicio de valentía. Lucía aprendió a equilibrar la ternura con la firmeza,
a cuidar a Mateo mientras tomaba decisiones importantes sobre la mansión y su propia vida. Alejandro, por su parte, empezó a verla con otros ojos. Ya no era solo la empleada dedicada y silenciosa, sino una mujer capaz de asumir responsabilidades, de tomar iniciativa y de enfrentar verdades difíciles con dignidad. La relación entre ambos se transformó lentamente, pasando de la formalidad distante a una complicidad basada en respeto mutuo y confianza recién descubierta. Uno de los momentos más críticos llegó cuando un asunto familiar de Alejandro amenazó con interferir en la custodia de Mateo. Parientes cercanos, enterados parcialmente del secreto, comenzaron a cuestionar la presencia de Lucía y a poner en duda su papel en la vida del niño. Fue entonces cuando la verdadera fuerza de Lucía se puso a prueba. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se volvió crucial. Por primera vez, no podía depender únicamente de su corazón. Debía actuar con claridad, estrategia y convicción. Lucía enfrentó a los familiares con firmeza, exponiendo la verdad de manera elegante pero directa. Reveló su vínculo, pero también destacó su amor y dedicación hacia Mateo, dejando claro que su cuidado no era casual ni temporal, era un compromiso profundo y sincero. Sus palabras, cargadas de emoción y autenticidad, resonaron con fuerza en la sala, sorprendiendo a todos. Lo que antes habría sido un enfrentamiento intimidante, ahora se convirtió en un momento donde la honestidad y la fuerza de carácter de Lucía comenzaron a prevalecer. Cada pequeño triunfo reforzaba su transformación. Lo que antes la habría derribado ahora se convirtió en un impulso. Comenzó a darse cuenta de que su dolor, sus lágrimas y sus sacrificios no habían sido en vano. Cada experiencia dolorosa la había preparado para este momento, para asumir su lugar con dignidad y valentía. Su relación con Alejandro también se fortaleció, basada ahora en respeto, confianza y un reconocimiento mutuo de la resiliencia de ambos. Pero la gran transformación no solo ocurrió en la esfera externa, sucedió también dentro de Lucía. Aprendió a perdonarse a sí misma por el dolor del pasado, a aceptar sus errores y a reconocer que su sufrimiento había moldeado una fortaleza interior que era única. Comprendió que la verdadera grandeza no estaba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentar la vida con amor y determinación, de transformar la adversidad en oportunidad y de encontrar en cada lágrima la fuerza para seguir adelante. Un momento particularmente emotivo llegó cuando Mateo, ahora más consciente y expresivo, comenzó a llamarla mamá de manera espontánea. La palabra, simple pero cargada de significado, atravesó el corazón de Lucía como un rayo de luz. Era la confirmación de que sus esfuerzos, su amor y su dedicación estaban dando frutos, que su conexión con el niño no era solo emocional, sino también profunda y esencial. Aquella pequeña voz era un recordatorio de que su sacrificio había valido la pena y que la vida le estaba recompensando de una manera que no había imaginado. La transformación de Lucía también afectó a quienes la rodeaban. Alejandro empezó a involucrarla en decisiones importantes, consultándola y valorando su opinión. Incluso Estela, que antes la había tratado con desdén, comenzó a mostrar respeto y reconocimiento por su trabajo y su carácter. La mansión, que antes parecía un espacio de jerarquías rígidas y frialdad, empezó a llenarse de un ambiente distinto, donde la empatía, la fortaleza y la determinación de Lucía marcaban la pauta. En lo más profundo de su ser, Lucía comprendió algo fundamental. La gran transformación no consistía solo en superar obstáculos externos, sino en encontrar la paz consigo misma. Cada lágrima, cada recuerdo doloroso y cada desafío enfrentado habían contribuido a construir una versión de ella más fuerte, más consciente y más llena de amor. La mujer que emergía de esa experiencia no solo era capaz de proteger a Mateo y enfrentar a su familia, sino también de inspirar a otros con su ejemplo de resiliencia y humanidad. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio sereno y Mateo dormía plácidamente, Lucía se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad iluminada. Un sentimiento profundo de gratitud la envolvió. La vida le había mostrado su rostro más doloroso y su lado más brillante, y ella había logrado abrazar ambos. Cada lágrima derramada se convirtió en un peldaño hacia la fortaleza. Cada desafío superado, en un recordatorio de que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Con el corazón lleno de esperanza y orgullo, Lucía susurró para sí misma: «He llegado hasta aquí,
No sé qué nos espera, pero sé que puedo enfrentarlo. Lo que parecía imposible, lo hemos logrado. Y hoy, por primera vez, siento que mi vida pertenece a mí. La gran transformación de Lucía no era solo un cambio en su historia, sino una declaración de que el amor, la valentía y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Era la culminación de un viaje doloroso pero necesario, donde la fuerza interna, la resiliencia y la conexión humana demostraron que incluso en medio del sufrimiento más profundo, es posible renacer y encontrar la plenitud. La mansión, que durante años había sido testigo de silencios, órdenes y tensiones, ahora parecía respirar diferente. La transformación de Lucía no solo había cambiado su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Los espacios que antes eran fríos y rígidos, ahora estaban llenos de calidez, respeto y un sentimiento de humanidad que antes parecía imposible. Cada objeto, cada rincón, parecía resonar con la fuerza silenciosa de alguien que había decidido no rendirse frente al dolor. Lucía se despertó aquella mañana con la sensación de que algo dentro de ella había alcanzado una paz profunda. No era la ausencia de problemas, ni la certeza de que todo sería perfecto. Era más bien la comprensión de que la vida podía ser enfrentada con valor, amor y sabiduría. Mateo dormía plácidamente a su lado, y al mirarlo, Lucía sintió que su historia no solo pertenecía a ella, sino que ahora estaba entrelazada con la de aquellos que había aprendido a cuidar, proteger y amar. Durante las semanas siguientes, Lucía comenzó a compartir su experiencia de manera sutil pero poderosa. No eran palabras grandilocuentes ni discursos ensayados. Eran gestos de compasión, pequeñas acciones de bondad y consejos silenciosos que inspiraban a otros a encontrar su fuerza interior. Los empleados más jóvenes empezaron a verla como un ejemplo de resiliencia y determinación, y Alejandro, consciente de la profundidad de su transformación, se convirtió en un aliado firme, alguien que aprendió a valorar la fortaleza, la lealtad y la humanidad de quien había estado a su lado durante tanto tiempo sin reconocer plenamente su valor. Lucía entendió que el legado no se construye solo con logros visibles o reconocimientos externos. Se construye con acciones consistentes, con amor y con la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. Cada día que cuidaba de Mateo, cada sonrisa que compartía con los demás empleados, cada gesto de ternura y firmeza, se convirtió en una piedra fundamental de su legado, un recordatorio de que la adversidad no define a la persona, sino la manera en que enfrenta la vida. Una tarde, mientras paseaba por el jardín con Mateo en brazos, Lucía reflexionó sobre todo lo que había vivido, la infancia marcada por sacrificios, la pérdida de su hijo, los desprecios y humillaciones que había soportado, y la revelación que había cambiado su destino. Cada experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, había contribuido a moldearla. Comprendió que la vida, en su complejidad, siempre ofrece oportunidades para aprender y crecer, incluso cuando el camino parece imposible. Alejandro se acercó en silencio y, sin necesidad de palabras, le ofreció su apoyo. En ese gesto simple, Lucía percibió la transformación no solo en ella, sino también en quienes la rodeaban. La historia de la joven empleada que una vez lloró abrazando al bebé del millonario ya no era solo un relato de dolor y sacrificio, era un testimonio de resiliencia, amor y transformación. La mirada de Alejandro reflejaba respeto, admiración y un reconocimiento profundo de todo lo que Lucía había logrado enfrentar y superar. Lucía decidió que su vida no estaría definida por el pasado ni por las circunstancias que la habían limitado. Cada día se convirtió en una oportunidad para construir un futuro más brillante, no solo para ella y Mateo, sino también para aquellos que encontraran inspiración en su historia. Comenzó a involucrarse en proyectos educativos y de apoyo social, buscando brindar a otras personas la esperanza que ella misma había encontrado en medio de la oscuridad. Su historia se convirtió en un puente entre el dolor y la superación, un ejemplo vivo de que la vida puede transformarse incluso en los momentos más difíciles. Mientras acariciaba la cabeza de Mateo y lo observaba dormir, Lucía susurró con una mezcla de gratitud y determinación: «Hemos llegado lejos, pequeño. La vida nos ha puesto pruebas difíciles, pero hemos demostrado que el amor y la fuerza interior pueden superar cualquier obstáculo. Nunca olvides que cada lágrima, cada caída y cada esfuerzo vale la pena». Esa noche, al cerrar los ojos, Lucía sintió que su corazón estaba en paz.
La angustia y el miedo del pasado habían sido reemplazados por un sentimiento de propósito y plenitud. Su legado no era solo la historia de su transformación personal, sino también la huella que dejaba en quienes la rodeaban. Un ejemplo de valentía, esperanza y la capacidad de reinventarse a sí misma frente a la adversidad. Lucía comprendió que la vida siempre presentará desafíos inesperados, pero que cada uno de ellos ofrece la oportunidad de crecer y de dejar una marca positiva en el mundo. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, el estatus o la fortuna, sino en la fortaleza del corazón, la capacidad de amar y la disposición a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Al mirar a Mateo, a Alejandro y a los demás que ahora compartían un respeto mutuo y un cariño sincero, Lucía comprendió que había alcanzado algo mucho más valioso que cualquier reconocimiento material. Había encontrado su propia voz, su fuerza interior y la certeza de que podía enfrentar la vida con dignidad, amor y resiliencia. Su historia, que comenzó con lágrimas y dolor, culminaba en un legado de esperanza que inspiraría a quienes tuvieran la fortuna de conocerla. Y así, mientras la mansión se iluminaba con los últimos rayos del sol y la ciudad se perdía entre luces y sombras, Lucía sonrió, consciente de que su viaje no había terminado, pero segura de que, con amor, valentía y determinación, cada desafío que viniera sería una oportunidad para seguir creciendo, dejando un legado imborrable que nadie podría arrebatarle.